Los que originalmente comenzaron a decir que solo los narcotraficantes podrían ir, y lo dijo Xóchitl Gálvez y Loret de Mola, está grabado, ¿no? A los partidos fueron ellos. Y los que acabaron yendo fueron ellos también, ¿no? Criticaron el precio de los boletos y acabaron en el estadio, en primeras filas, ¿no? Ahí los vimos, ¿no? Al propio Damián Cepeda, con boletos de 90, 100 mil pesos presentes en los estadios. Bueno, pues qué bueno que los del PAN tengan para eso. Primero, no. Estas campañitas que agarran marcadamente la gente rodeando aquí a un personaje, son falsas. Tú métete, hombre, pues basta ver. El boleto, la FIFA tiene un sistema dinámico, ¿no? Que sí fue subiendo y bajando. Pero el costo del boleto no son esas cifras ni de broma. Ni de broma, ¿eh? Estoy hablando de 10, 15% de eso. Ya nos vino a recordar es que todos somos mexicanos y que debemos de unirnos con temas positivos. Yo sí creo que este lado de pueden ir o no pueden ir a un lugar unos u otros. Yo estoy seguro que algunos personajes hubieran ido y hubieran tenido un momento bastante complicado. ¿Por qué? Por esta polarización que hay, ¿no? Creo que la presidenta no fue porque le iban a abuchear terriblemente. Y el golpe, ¿no? Ya sabes, por atrás, como siempre, carroñeros, como la derecha, ¿no? Si hubiera ido la presidenta, seguramente lo hubieran abucheado. Por favor, sí. Damián, no fue por un principio de congruencia que tiene nuestro movimiento, ¿no? A nosotros, de la lógica institucional, pues nadie le puede desear el mal a nuestra presidenta porque sería como escupir para arriba. Solamente lo pongo sobre la mesa. Primera, y también me parece que es oportuno mencionar, Adela, pues que a los jinetes del apocalipsis pues no les fue tan bien, no tanto que tuvieron que cambiar la dinámica negativa que tenían del mundial. Esos que empezaron diciendo que iba a ser el peor mundial, que no estábamos preparados, que no había servicios de infraestructura, que la seguridad iba a ser un caos, esos que le apostaban a que nos fuera mal. No es que le apostáramos, es que no estábamos, poco antes no estábamos muy listos, que digamos, y no había esta ilusión del mundial. Pero yo he dicho aquí que le salió muy bien, ¿no? La verdad, en las 3 sedes salió muy bien. Yo no estoy diciendo que tú le hayas apostado a eso, lo que digo es que hubo personajes del mundo político, ¿no?, que trataron de contribuir a una narrativa en ese sentido y les fue muy mal. Les fue muy mal porque criticaron el precio de los boletos y acabaron en el estadio, en primeras filas, ¿no? Ahí los vimos, ¿no? Al propio Damián Cepeda, con boletos de 90, 100 mil pesos presentes en los estadios. Bueno, pues qué bueno que los del PAN tengan para eso, qué bueno. Pues sí, ojalá mucha más gente tuviera, la verdad. Tú no tienes mentira, güey. Ellos siempre han sido así. Vimos a Lito Moreno, vimos a Alessandra Rojo de la Vega, es decir, vimos hasta Loret de Mola que decía que puros narcos iban a ir a ese partido con esos precios. Ojo, no lo digo por criticar el precio, no lo digo... No, yo sí lo critiqué, pero el precio lo pone la FIFA. No, pues es que no cuestan eso, mentiras. Eso es reventa, es mentira de Arturo. Lo digo, porque los que contribuyeron a esa narrativa fueron ellos. Los que originalmente comenzaron a decir que solo los narcotraficantes podrían ir, y lo dijo Xóchitl Gálvez y Loret de Mola, está grabado, ¿no? A los partidos fueron ellos. Y los que acabaron yendo fueron ellos también, ¿no? Entonces, esas son las incongruencias que de pronto uno no entiende, Adela. Que de pronto uno dice, bueno, qué mal vibrosos son, ¿no? Son gente que le apuesta a la derrota, son pues gente que le apuesta a que le vaya mal a México. No. Había toda una construcción de una narrativa para tratar de decir que no estábamos preparados para llevar a cabo un mundial, que nos iba a ir mal, ¿no? Y yo, lo que sí me dejó muy contento es ver que quienes impulsaron esas narrativas fueron terriblemente abuchados, ¿no? En el partido. Entonces, me parece que es un buen análisis. Ojo, lo dejo como un todo. La parte deportiva, muy bien la selección. Ojalá y este equipo pueda consolidarse y ser un equipo grande con las áreas de oportunidad que ya mencioné. Y en la parte política, ojalá y tuviéramos políticos que le dejaran de apostar a que le vaya mal a nuestro país, a México, a nuestra selección y a todo lo que implique el nacionalismo de nuestra nación. Bueno, en fin. No, llama poderosamente. A mí sí me parecieron muy caros los boletos, la verdad. Pero son boletos que fija la FIFA, o sea, ahí sí que tarifa, sí. Dos cosas. Primero, no. Estas campañitas que agarran marcadamente la gente rodeando aquí a un personaje, son falsas. Tú métete, hombre, pues basta ver. El boleto, la FIFA tiene un sistema dinámico, ¿no? Que sí fue subiendo y bajando. Pero el costo del boleto no son esas cifras ni de broma. Ni de broma, ¿eh? Estoy hablando de 10, 15% de eso. Tal cual. El problema es la reventa. Sí, la reventa, bueno, llegaron a costar pues si tú agarras un precio de reventa, ahí es donde está el tema. Pero si tú consigues el boleto o lo compraste con oportunidad o demás, el costo es el costo del boleto. No, pero bueno, en fin, yo sí creo que tiene que regularse la reventa. La verdad, las cosas que sí es un abuso, eso, ¿no?
no el costo, digamos, de FIFA. La verdad que es el otro, es el que está en cargo. Y yo creo que... Ha sido el mundial más caro, sin en duda. cuanto a boletos. En eso carísimo. yo creo que sí tiene que haber una regulación adecuada. No tengo claro cómo exactamente, pero tendría que entrarse, porque sí se fue exponencial eso en términos de abusos, ¿no? Por lo demás, la verdad es que un ambientazo, la gente contenta. Yo creo que más bien otros no se 5 animaron a ir porque muertos, los hubieran sacado lamentablemente. Aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, 5 muertos aquí en la Ciudad de México. eso tristísimo. Sí, tristísimo, la verdad, tristísimo. Y bueno, creo que fueron corrigiendo en el camino también. Muy bien, por ejemplo. Está muy difícil de pronto una multitud así, más de 1 millón de personas que llegan a un lugar. Pero mira, los que saben, el otro día estaba yo participando en un programa que estaba el ex jefe de gobierno, Mancera. Y él lo que decía es que pues no dejaron salidas, ¿no? Adecuadas, y no fueron controlando, debieron de haber hecho pues un operativo similar que estaba preparado para el final, y al final pues pasaron estas desgracias. Triste, muy lamentable la verdad de las cosas, y bueno, una solidaridad con las familias de esas personas. Debo decirte que en el resto, en términos de organización, me tocó también ir con mi familia al Zócalo, al FanFest que está en el Zócalo. Muy bien ahí, muy bien organizado. Muy bien, ambiente familiar, la gente muy amable y demás. Ha tocado mi familia ir a otros FanFest también, y la verdad es que yo lo que he escuchado son puras cuestiones positivas. Sí, yo también. A mí me parece que luego a veces los luceros de Morena intentan el estilo, pues poner una postura radical que nadie dijo, ¿no? Para justificar una narrativa inexistente. Todos queremos que le vaya bien a México. Eso no quiere decir que no puedas hacer una crítica sostenida de que, desde mi punto de vista, el gobierno no se preparó como se debía haber preparado. Estoy hablando de los 3 estados, ¿no? En Monterrey, desde mi punto de vista, cuando veo lo que veo en imágenes, obras inconclusas, ¿no? Y en la Ciudad de México particularmente, pues creo que no hicieron. Inconclusas, pero que van a quedar, ¿no? Eso sí, es lo que me gusta, lo que van a hicieron en quedar. Nuevo León, ¿no? Pero bueno, en fin. Y eso me parece que es muy importante. Aquí no, aquí Hay eso que no tomar el pasó. lado positivo de unión. Mira, desgraciadamente, yo por eso decía gobierno, que se acabó la fiesta, entra la resaca, pero volvemos sí a la polarización, la realidad. O sea, yo creo que hay grandes lecciones también que trascienden al fútbol, que debiéramos aprender y abrazar, ¿no? Esta cosa de las celebraciones en donde pues no importaba quién estaba al lado y te abrazabas y festejabas y brindabas y hacías, ¿no? Que me parece que está muy padre y que ahora, pues por eso les decía, me recordó la rola de Serrat, ¿no? Vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza, el Señor cura sus misas y cada quien. Ojalá que no. Creo que hay una lección del ánimo que hay de división en el país. Y yo creo que ahí, si bien es cierto que también a veces desde la oposición en algunos sectores se les contesta con la misma radicalidad que el gobierno mismo impone, yo creo que es un error, lo he dicho en mesas internas, no es la manera, en fin. A mí sí me parece que un gobernante tiene la principal responsabilidad de generar unión. Y yo creo que constantemente desde el púlpito presidencial, tanto el presidente anterior como la presidenta actual, generan división y generan odio. Y eso está mal. Y me parece que lo que el Mundial nos vino a recordar es que todos somos mexicanos y que debemos de unirnos con temas positivos. Entonces, yo sí creo que este lado de pueden ir o no pueden ir a un lugar unos u otros. Yo estoy seguro que algunos personajes hubieran ido y hubieran tenido un momento bastante complicado. ¿Por qué? Por esta polarización que hay, ¿no? Creo que la presidenta no fue porque le iban a abuchear terriblemente. Y está mal, ¿no? Yo creo que, oye, pues debería haber un ambiente pues, de unión, de respeto a la va a entregar la copa y le van a abuchar muy cañón, en fin, pero el ánimo estaba ahí, ¿no? Un cansancio. Yo creo que es como un cansancio de la adicción en muchos sentidos, digo, en lo político, pero en muchas otras cosas. Creo que tiene que ver desde esta cultura, pues sí, digamos, individualista, consumista, de estar todo el día en el teléfono. Y sí se mostró. Qué cosa. Yo la misma cantidad con Alejandro. Es no había ocurrido también en Nuevo pues no, yo créeme. De narcotráfico, de eso, porque esta imagen que ha tenido México de violento, de narcotráfico, de inseguro, etcétera, se vio un México alegre, hospitalario, divertido, servicial, divertido. Como en cada equipo parecía que habíamos ganado la Copa del Mundo. Cada partido. Salía como país adoptado. Sí, claro, ¿no? Sí, entonces... Salvo algunas cosillas de que fueron a molestar a los del equipo contrario, que me han contado los de deportes que eso pasa en todo el mundo, normal. Que es normal y que eso pasa en todo el mundo, que no los dejas dormir de la chica. Pues ni así pudieron con los ingleses, pero bueno. Pero sí creo que ahí está el ánimo otra vez, nosotros nos sumamos a esa... Y hay que treparse a eso, porque necesitamos que venga la gente, que disfrute México. Nada más unos comentarios antes de empezar con el mayo. Lo primero, digo, para dejarlo muy claro, ¿no? Dijo Damián Cepeda, nos dimos cuenta de que éramos todos mexicanos. Bueno, no, habemos quienes ya sabíamos desde siempre que éramos mexicanos, ¿no? Es decir, no se nos ocurrió con el Mundial que éramos mexicanos. Entiendo
que con la visión entreguista, muy pro-norteamericana de ustedes. Lo dijiste, ¿eh? Lo dijiste y lo voy a editar para que lo veas, porque a veces se te olvida lo que dices. Pero bueno, qué bueno que te diste cuenta de que éramos mexicanos. Si tuvo que venir un mundial a nuestro país para que los miembros del Partido Acción Nacional, que son unos entreguistas, ¿no? Que han sido unos vendepatrias en sus políticas públicas, se dieran cuenta de que sí son mexicanos, bueno, pues más mundiales, más de estos, ¿no? Y la otra que me parece también delicada es la hipocresía, ¿no? Con la que siempre habla Damián. Empieza con un sermón de cura en este programa, ¿no? Y dice, es que es momento para unirnos, ¿no? Acto seguido, dice, la presidenta no fue porque seguramente todo el estadio lo hubiera abucheado. No ¿De dije qué hablas, estadio, Damián? pero sí. ¿De qué hablas? Primero, esa afirmación destroza tu primer postulado, porque tú no apuestas por la unidad, tú apuestas por la desunión. Segundo, haces una suposición basada en un escenario que no sucedió. Nada más para dejarlo claro. ¿No fue? ¿No? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que a la presidenta lo hubieran aplaudido, Sí. ¿no? Y que a los que le abucharon fue efectivamente a gente como Ricardo Salinas Pliego, con quien ustedes hacen equipo, con quien ustedes juegan, a quienes ustedes incluso lo tienen en sus posibilidades para que sea candidato a la presidencia de México, ¿eh? O sea, digo, para dejarlo claro, ¿no? En una entrevista clara a Jorge Romero, Jorge dijo que había posibilidades y hacen equipo con él. Su campaña digital es de él. Entonces, hay muchas inconsistencias, Adela, porque esa es la lógica de Acción Nacional, ¿no? Venir a estas mesas y decir, nos dimos cuenta de que somos mexicanos. No, qué bueno, pero nosotros ya sabíamos que éramos mexicanos desde hace mucho tiempo. Y segundo, ¿no? Qué bueno que en un momento pudimos estar juntas y juntos. Acto seguido, el golpe, ¿no? Ya sabes, por atrás, como siempre, carroñeros como la derecha, ¿no? Si hubiera ido la presidenta, seguramente lo hubieran abuchado. Por favor, sí. Damián, no fue por un principio de congruencia que tiene nuestro movimiento, ¿no? A nosotros no vamos a ir a un evento en donde lamentablemente la mayoría de las y los mexicanos con los ingresos que perciben no podían asistir. Y como bien lo dijo Juan Zavala, es un tema de las boleteras, es un tema de la FIFA, es un tema de cómo funcionan también la reventa digital, porque en la reventa digital es donde tuvo presente, ¿no? Ahí se metió creo que una grabación, donde estuvo presente, digamos, la mayor parte de la reventa a través de plataformas en donde la gente que tiene un boleto puede revender los boletos, ¿no? Exacto. Entonces, lo digo nada más, porque si verdaderamente Damián Cepeda algún día, ¿no?, decide ser hipócrita y decide dejar de decir mentiras a medias o mentiras completas y decir, oye, queremos apostarle a la unión del país, una buena forma sería decir, bueno, quizá si hubiera ido la presidenta, pues todos lo hubiéramos aplaudido, ¿no? Porque es la presidenta de todas y de todos. Hay una investidura presidencial. Es una presidenta que además ganó sin duda, no como Felipe Calderón, arrasó en las elecciones. Fue electa democráticamente, ¿no? Es tu presidenta, Damián, ¿no? Y me parece que desde la lógica institucional, pues nadie le puede desear el mal a nuestra presidenta porque sería como escupir para arriba. Solamente lo pongo sobre la mesa. El problema es que esa presidenta y ese movimiento divide a los mexicanos. Ese es el punto. Lo que yo estoy afirmando es que hay una acción negativa de parte del gobierno. Escuchen nada más aquí el personaje patético, que con sus posturas no hace más que saludar y atacar. O sea, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, paz, ¿no? En eso están convertidos, son golpeadores profesionales, pues. Entonces, pues que te contestemos de vez en cuando, pues el que se sube se pasea, como dicen por ahí, pues, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha hecho mal el gobierno de Morena. Ese es mi punto. Exactamente ese es mi punto. Desde López Obrador y hoy Claudia Sheinbaum, en ver a México dividido. Chairos y fifís, ¿no? Los de antes y que no sé qué, y los de hoy, que los privilegiados y los que no. Es constante la división, la división, la división. Yo creo que todos somos mexicanos que no pensamos igual. México es un mosaico plural de ideas, afortunadamente, no pensamos igual. Y que yo tenga una visión distinta en economía, o en educación, o en salud, o en seguridad, no debería de ser que seas enemigo de quien está gobernando, sino que tienes visiones distintas. Y si llegara gente con esa visión de todos los lados, yo siempre he dicho, ojalá hubiera gente buena en todos lados, pues se generan acuerdos.